Caras y Caretas fue un registro de la historia argentina. Se publicó entre 1898 y 1941, aprovechando los avances técnicos de la época introducidos en la impresión por sistema tipográfico, como el empleo de cromos y fotografías, donde quedaron registradas 4 décadas de historia: la historia política, la de las costumbres, la de la cultura, la de la sociedad, la del país, la de cómo intervenía una revista popular en la cultura del país. Hubo 2 versiones posteriores con el mismo nombre, en 1982 y en 2005. Se vendía al mismo precio que un paquete de cigarrillos, y la propia revista lanzó hasta su marca de cigarrillos, Caras y Caretas. En los años 50 las revistas de historieta eran una importante fuente de entretenimiento y diversión. Se vendían de cientos de miles de ejemplares por semana y había legiones de fanáticos que consumían los distintos géneros que se proporcionaban. Héctor Germán Oesterheld fue el guionista de esa época, que generó y marcó a toda una generación. Durante la última dictadura militar, ya como activo militante de Montoneros, Oesterheld vivió oculto durante meses y cambió de viviendas en reiteradas ocasiones. Durante esa etapa también fueron secuestradas y desaparecidas sus 4 hijas, Diana, Marina, Beatriz y Estela, y 2 yernos del escritor, y los hijos que 2 de ellas llevaban en su vientre. Oesterheld habría sido fusilado en Mercedes en 1978 y aún hoy está desaparecido. En 1963, Joaquín Lavado, más conocido como Quino, creó a Mafalda, una niña de 6 años que odia la injusticia, la guerra, las armas nucleares, el racismo y las absurdas convenciones de los adultos, pero por sobre todo odia la sopa. Mafalda critica abiertamente a los políticos, al gobierno, al capitalismo, al sistema de clases y a la diferencia entre los países del sur y del norte. Surgida en 1978, en plena euforia mundialista, dirigida por Andrés Cassioli y conformada por una redacción que dejaría su huella en el periodismo gráfico, la revista Humor supo resistir y desafiar la censura, enfrentar la clausura y sobrevivir a la represión dictatorial. Con Malvinas, desde la derrota se endureció el discurso y el contenido periodístico para reclamar el retorno de la democracia, y a la vez denunciar las atrocidades de la represión. Fue la primera publicación en hablar de las monjas francesas delatadas por Alfredo Astiz, además de entrevistar a muchas de las madres de Plaza de Mayo. Buenas tardes. Mi nombre es Rubén Gauna, soy dibujante, soy historietista, soy caricaturista y dentro de todo esto hace más o menos 15 años que me vengo dedicando a contar historias en historietas de mi grupo de pertenencia dentro de la comunidad LGTB. ¿Cómo es o cómo hubo historia en el cómic argentino LGTB en los 60, los 70? La historia de la historieta LGTB o del humor gráfico LGTB en la Argentina arranca recién en los 80s. Estuve haciendo una investigación y no encontré nada anterior. Posiblemente lo hubo, pero oficialmente el primer artista que tenemos LGTB en publicar algo es Copy, que es un artista multifacético porque aparte era escritor, periodista, dramaturgo, lo más famoso que ha hecho este hombre fueron obras de teatro. Y toda su carrera la hizo mayormente en Francia, a partir de la década del 70 y hasta mediados de los 80. Y estando en Francia publicó muchísimas historietas. Podemos tomar como antecedente de historieta LGTB a Copy, digamos por su orientación sexual, no por las historietas que hacía. Él se hizo famoso por un personaje que era la mujer sentada, que era como una especie de Mafalda, que era una señora que estaba sentada y el mundo venía a ella, le preguntaba algo. Digo el mundo por los personajes que iban circulando. Ella estaba sentada ahí y opinaba. Pero no era exactamente una historieta LGTB. Pero lo tomamos porque él sí era parte del colectivo. Lamentablemente toda la obra, por suerte, se publicó toda su obra en Francia, pero tiene muy poca traducción
en nuestro país hoy en día es muy difícil de poder conseguir algo de copy, por lo menos de historieta. Pero ese podría ser el primer antecedente. Y después, si saltamos en el tiempo, recién hubo algo en la revista Sex Humor, entre comillas, con pinzas, porque digamos que ya la revista Sex Humor, pese a que comienza a finales de los 70, principios de los 80, por el público que tenía, por el espíritu de la época, había alguna que otra historieta con alguna orientación LGTB, pero más que nada era un chiste homofóbico lo que aparecía ahí. Yo siempre me acuerdo de un capítulo de Las puertitas del señor López, que no salió en Sex Humor, pero sí salió en la revista Humor, donde el señor López, en esas puertas que abría, entra a un cine porno, que obviamente es un cine porno gay, él no lo sabe, y el señor al lado lo quiere tocar y él sale espantado corriendo del cine. Pero la representación gráfica de ese señor gay que estaba en el cine tenía todos los tics malos, prejuiciosos de Eran la época. prejuicios y caricaturas. Exactamente, de la época, como para que se entendiera que el señor al lado era un homosexual medio depravado que quería abusar del pobre señor López. Eso creo que fue lo más antiguo que pude encontrar. Después sí, recién en los 90 empiezan a aparecer algunas historietas, pero más que nada porque nos llegan de afuera. Pero de producción argentina es recién en la década del 2000, avanzado, 2000 para acá. Hubo un proyecto de una librería de publicar una antología de historieta LGTB y, bueno, obviamente la librería era una librería heterosexual y lo que planeó era que hubiera era una antología publicada en 2 tomos. Una iba a ir a gay hombre y otra era historieta lésbica. La revista fue famosa porque Gustavo Sala hizo con su humor una historieta y se sintieron muy ofendidos y después él la tuvo que publicar por su cuenta completa para mostrar que no tenía nada homofóbico. Nada más que bueno, ese es el humor de él. Pero la historieta completa está en uno de los libros compilados de Gustavo Sala. Ese creo que fue como el primer intento oficial de publicar algo LGTB en la Argentina. Y después, bueno, siguiendo todas las publicaciones, llega la época de las comic webs, las historietas publicadas online, y la primera que creo que tuvimos fue el Ósculo Hirsuto, que es una historieta de osos, que la publica un chico que vive en Tucumán, que se llama Guibu, y él, bueno, contaba una historia que transcurría dentro de talleres literarios. Los protagonistas eran todos señores de más de 50, gordos, osos, y bueno, eran los romances que tenía este señor con los distintos personajes que iban al taller literario. Pero como historieta solamente fue un comic web, o sea, no llegó a imprimirse. La primera historieta que se imprimió fue la mía. Horror desperté con un cazador, que también transcurre en el mundo de los osos, pero en este caso no de osos de más de 50, sino osos de treintañeros, incluye cazadores, incluye otro tipo de disidencias dentro de la historieta. Fue la primera que se publicó en formato libro, de manera independiente, porque bueno, no pude publicarlo con alguna editorial, lo publiqué yo mismo. Lo bueno de Horror desperté con un cazador fue que si marcó un lugar dentro de los eventos. El más importante fue Dibujados, que después mutó a Dibujades por obvias razones. Y ahí, bueno, fue, digamos, el primer lugar donde un artista LGTB tuvo una mesa y empezó a promocionar este tipo de obras y animó a otros que empezaran a dibujar. Creo que me siguió a mí, una chica hizo escenas de la vida lésbica, que también se publicó online y después se publicó en formato fanzine. Simultáneo a esa época tenemos a la revista Clítoris, bueno, es una publicación feminista, pero que también entra dentro del colectivo LGTB. Hay una historieta mía en ese primer número de Clítoris, que es un guión de Susie Shock, que yo ilustré y se publicó ahí. Y bueno, digamos que ahí podemos decir, a partir del 2010 se puede contar que hay una historia de la historieta LGTB en nuestro país, y fue, bueno, Dibujades donde se gestó, y ahí, bueno, fue donde
surgieron todos los artistas que hoy en día, por suerte, están publicando, no solo acá, sino también en el exterior, y que también ellos mismos pudieron armar eventos. Vamos las Pibas es uno. También Secuencia Disidente en Facebook congregaba a todos los artistas LGTB. Así que bueno, si es por historia, digamos que es muy, pero muy, pero muy cercana a los tiempos que estamos viviendo.